Job capítulo 2. Iniciamos la semana pasada una serie sobre el Dios del que sufre. En este caso, el Dios de Job. En nuestro caso, nuestro Dios cuando sufrimos, cada uno de nosotros, o pasamos dificultades o adversidades. Establecimos que la idea central es, como con Job, que lleguemos a conocer mejor a Dios en medio del sufrimiento, y a la vez que seamos consolados por Dios en medio del sufrimiento. Conocimiento de Dios, consuelo de Dios. Lo uno con lo otro, no lo uno sin lo otro. Antes de retomar la serie, apenas iniciamos la semana pasada, por favor recuerde esto: no queremos llenarnos de conceptos de Dios sin que sea Él obrando en nuestra vida, especialmente en tiempos de dificultad. Pero tampoco queremos ser consolados por Dios en tiempos de dificultad sin que lo conozcamos mejor. No queremos simplemente un arrullo o un aliento de parte de Dios. Queremos entenderlo y poder caminar de la mano de Él mucho más fielmente conforme a la voluntad de Él y al Evangelio de Jesucristo. Así que voy a leer el capítulo 2 de Job. Inicialmente vamos a leer solo hasta el versículo 8 en versión Reina Valera contemporánea. Dice la Biblia, Job 2, 1 al 8: en otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores, que es los hijos de Dios, como lo traduce esta versión. Serían los ángeles, en este caso revelados, o que se oponen a Dios, un ángel caído, Satanás, porque dice: y también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Y el Señor le preguntó: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú, le dice Dios a Satanás, me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara. Y aún así, él, Job, sigue siendo un hombre intachable. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo: ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Yo quiero que conmigo resalte el versículo 3, el 3, que es bastante largo. Al final dice: me incitaste, le dice Dios a Job, a hacerle daño, a que sin ningún motivo, si no estoy mal, la Reina Valera del 60 dice sin causa, lo arruinara. No hay motivo, o no había motivo en ese momento para que Job sufriera en el sentido temporal. Él no estaba practicando ningún pecado deliberado. Aunque no fuera perfecto y cayera en pecado eventualmente, no era un pecador empedernido, ni un pecador contumaz o deliberado o constante. Su vida no tenía como estilo o forma de ser el pecar, sino más bien el buscar. Lo vimos la semana pasada,
agradar a Dios. Entonces no había motivo terrenal. Y yo quiero que resalte esto porque eso sin causa es parte del título que le dimos la semana pasada: Dios y el sufrimiento personal, perdón, circunstancial, la semana pasada, del íntegro, del que es, en todas las áreas de su vida quiere servir a Dios sin causa o sin motivo temporal. Aquí es, en este día, el sufrimiento personal, algo más íntimo, algo más cercano, pero sin causa, de nuevo, sin motivo directo, temporal, terrenal, porque como se está viendo en la escuela dominical, la divina providencia, la causa final, celestial, soberana y suprema de todo está en Dios, Dios y su voluntad, que determina qué sucede en esta tierra y en el último rincón del universo. Dios es la causa de todo, pero no había una causa o un motivo temporal de la vida de Job, aunque tuviera Dios una causa o un motivo en su propio corazón, que era, como lo vemos al final del libro, que Job conociera mejor a Dios. Entonces, de nuevo, no hay motivo, y esto por favor téngalo en cuenta, lo dijimos la semana pasada, lo recalcamos hoy, para que cuando veamos al final de este día, o por lo menos la mitad de nuestro sermón hoy, la reacción de los cercanos a Job, recordemos que uno de ellos, su esposa, reaccionó así porque no lo quería ver sufrir más, muy seguramente, pero los otros, aunque no lo quisieran ver sufrir más, dedujeron que algo tenía que haber hecho Job y que algún motivo había, algún pecadito escondido. No olvide eso, porque es lo que por lo general nosotros hacemos cuando alguien sufre. Eso sí, cuando nosotros sufrimos le pedimos a la gente: no piense mal, yo no estoy en nada malo. Pero cuando otro sufre, de inmediato nuestra mente es: ¿qué estará haciendo? ¿En qué estará metido? ¿Por qué le estará pasando esto? Porque tendemos a ser buenos defensores de nuestras propias causas y muy malos defensores y hasta acusadores de las causas ajenas. Eso es la tendencia natural del corazón, que todavía está en proceso de transformación, aún siendo cristiano, está en un proceso de santificación. Es tan tremendo el sufrimiento personal, el sufrimiento íntimo, y ya no solamente lo que le pasó en el capítulo 1, que perdiera hijos, perdiera terrenos, perdiera negocio, perdiera bienes, Job, sino que ahora lo veremos después del capítulo 2, versículo 9, pierda su salud y pierda su bienestar personal. Es tan tremendo el sufrimiento íntimo que a veces es más compleja la enfermedad mental que la enfermedad física. Hay un motivador japonés colombiano que tiene mucho tiempo en las redes sociales, que logró hacer un buen negocio para poder sostenerse y realizar un proyecto de vida a través del turismo entre Colombia y Japón, entendiendo sencillamente, como él lo explica, que precisamente por su éxito circunstancial, porque los orientales, especialmente los japoneses, pueden alcanzar un nivel de vida muy bueno, con grandes éxitos, les iba muy bien en las circunstancias, pasaba todo lo contrario en su persona. Tal vez tenían buena salud, no como Job, física, pero perdían su salud mental, su paz emocional, su integridad interna, y se sentían afectados a tal punto que en ese lugar donde son tan buenas las circunstancias y tan exitosos en el trabajo y en la economía, hay mayores tasas de suicidio que en nuestro contexto colombiano. Y uno dice: al fin, ¿cuál es el problema? ¿Que nos vaya bien o que nos vaya mal? Contesta la señora de la canción: que le vaya de cualquier manera. ¿Qué es mejor? ¿Estar bien o estar mal? ¿Que nos vaya terrible o que nos vaya muy bien circunstancialmente hablando? La realidad es que el ser humano es capaz de cambiar las circunstancias más buenas y tornarlas en perjudiciales para su propia vida, porque así es el corazón humano. Y en las más malas, por la gracia común
ni siquiera siendo creyente, solo por la misericordia de Dios sobre sus criaturas, en este caso sobre nosotros como seres humanos, puede transformar malas cosas en buenos resultados y buenas transformaciones en su corazón. Especialmente esto debería pasar con los creyentes, que todo lo malo y lo terrible que nos suceda sea para transformarnos y hacernos más como Cristo. Así que el sufrimiento del cristiano íntegro, o que trata de servir a Dios en todas sus áreas, como lo pone aquí esta versión, intachable, adquiere mayor dificultad cuando pasa de lo circunstancial, lo externo, a lo personal, a lo íntimo. Pero también le da una mayor oportunidad para conocer a Dios de forma más íntima. Entre más externo es el sufrimiento, más superficial es mi conocimiento de Dios. Entre más interno, íntimo, personal es lo que sufro, más oportunidad de conocer más íntima, interna, profundamente a Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo quiere? ¿Por fuera o por dentro? ¿Sufrimiento en la circunstancia o sufrimiento en el corazón? Porque entre más para adentro, más conoce al Señor profundamente. Uno dice, no, páseselo a otro. Necesitamos pasar por circunstancias adversas para conocer al Señor. Alguien dijo alguna vez, cuando hablamos de los títulos de Dios que aparecen en la Biblia, Jehová o Yahweh, dependiendo de la traducción, o el Señor, como esta, que guarda la costumbre antigua de no nombrar a Dios, sino decirle el Señor. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Roy, términos del Antiguo Testamento que incluso en iglesias a veces se dicen muy fácilmente y muy rápidamente y no se explican, pues significan aspectos del carácter de Dios actuando en su pueblo, que si Jehová sana, que si Jehová provee, que si Jehová pastorea o dirige. Eso es lo que significa, que si Dios hace eso en mi vida, y yo no puedo entender cómo Dios me pueda proveer hasta que no tengo necesidad, y yo no puedo entender cómo Dios me pueda sanar hasta que no esté enfermo, y yo no voy a entender más profundamente cómo Dios me dirige hasta que no me sienta confundido y perdido. No sé si me explico. Necesitamos pasar por experiencias duras y difíciles para profundizar nuestro entendimiento de la obra de Dios en nuestras vidas y vivirla y disfrutarla, y después de pasarla ayudar a otros también en esas mismas circunstancias por la fe en Cristo. Entonces así se conoce más íntimamente el Señor, al entregarle a Él todo aquello que nos afecta más íntimamente. Entonces, resumiendo nuestro tema hoy, si tal vez se le olvida todo lo demás, entre más sufra íntimamente o internamente, más puede conocer a Dios íntima y profundamente. Ese es el asunto. Así que no deseche lo que le sucede a su propio corazón. Hay personas, yo leía, hay un pastor que me gusta leerlo, es caribeño y habla, es de República Dominicana, y habla muy parecido a nuestros costeños y allá los de la costa venezolana también. Es muy jocoso para hablar, pero es muy profundo en sus enseñanzas, lleva muchos años en el ministerio, y hace un tiempo sufrió unos 3 o 4 ataques que le llaman de derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares, ACV. Si no estoy mal, cuando estuve estudiando en la enfermería ya se le llama enfermedad cerebrovascular, porque es toda una cantidad de síntomas. Él hablaba sobre cómo antes nunca tenía un día malo y nunca se cansaba, una personalidad rarísima, de esa gente que nunca se deprime, que nunca se entristece. Lo mismo pasaba con John MacArthur en Estados Unidos. Usted ve una entrevista en televisión, sale con John Piper y están hablando de cómo lidiar con los problemas, y John Piper habla de cuando se ha deprimido y cómo Dios lo levantaba, y John MacArthur dice, ¿y eso qué es? Yo nunca siento eso. Entonces John Piper dice, hay gente, la mayoría de gente es como yo, y hay gente rara como él, que nunca siente nada malo. Y este hombre latino que les comento, que me gusta leerlo, es más o menos así también, o era, hasta que sufrió estos problemas de salud. Y al principio dice, cuando ya salió de alta, que eso fue una misericordia del Señor que superara esto, de los 7 días de la semana, 2 eran buenos y 5 malos. Entre esas cosas, aprender de nuevo a
a aprender, a estudiar, a hablar incluso al principio, y luego olvidándose de las cosas, a veces entran unas crisis emocionales y solamente es como consecuencia física, como consecuencia, perdón, emocional de su problema físico, de lo que le pasó en el cerebro. Aquí tenemos, y les pido mucha oración porque lo hemos visto más estable, un caso muy cercano, la esposa del pastor Sadis, que aquí ha estado predicando y compartiendo. Él me invitó cuando llegó recién a la iglesia, en la iglesia bautista del Paraíso de Girón, a predicar en un culto, y ahí estaba la esposa, un carácter diferente al mío, diferente al nuestro, pero apenas la estaba conociendo, pero bien, y sufrió no uno sino dos accidentes cerebrovasculares, dice él, seguidos prácticamente. Cuando él la estaba visitando, después de uno le empezó a dar el otro y quedó tan mal que la consecuencia relacional fue tan tremenda que él, sin dar detalles que no debo dar, simplemente le tocó apoyarse en la familia de ella para que conviviera con las hermanas un tiempo y no solamente con él, porque en medio de las consecuencias físicas entraban unos problemas emocionales rarísimos, que si hubiera estado en una iglesia de corte meramente pentecostal o de ese estilo, estuvieran echándole demonios todo el tiempo, porque era una cuestión fuerte. Yo sé que hay cuestiones que pueden ser espirituales, no ignoramos las obras del demonio, como dice la Biblia, pero no las tratamos igual como la mayoría de gente las trata. Tratamos de lidiar con ellas en el evangelio y con oración y confiando en el Señor, pero también hay cuestiones emocionales nuestras, pero también hay cosas físicas. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese hombre dice: ahora sí me canso. El de autor del libro que les comento, después de todo eso, ahora sí me canso. Ahora entiendo a los que se cansan, antes no los entendía. Ahora ya mejorado, de 7 días, 5 son buenos, 2 son malos, pero malos, que tal vez tiene que tirarse a la cama, que no puede saber de nada, no entiende nada. Y uno dice que este es el asunto, y lo veremos en el libro de Job. Muchos de nosotros contestaríamos: ¿para qué vivir así? Y eso es una pregunta que no deberíamos ni formularla, ¿no? Como yo cuando era adolescente: ¿para qué vine a este mundo? Caramba, eso lo puede preguntar porque vino a este mundo. Si no hubiera venido no lo hubiera podido preguntar. Filosóficamente hablando y lógicamente hablando es una tontería decir ¿para qué vine? Es mejor ser, según el proverbio, perro vivo que león muerto. Es mejor estar vivo y con dificultades que muerto y sin ninguna, humanamente hablando. Y es mejor que Dios nos dé la existencia y tengamos que superar adversidades a que nunca hubiéramos existido, nunca hubiéramos sido, ni hubiéramos conocido a las personas que se relacionan con nosotros, aunque nos lleguen a hacer carga, como lo veremos hoy para Job. Sé que 2 puntos de mis 3 puntos del sermón de hoy ya los vimos la semana pasada con el primer capítulo, porque se parece mucho. Los versículos 1 al 3 hablamos de que Dios considera la integridad del que es íntegro delante de Él, o del que anda intachablemente delante de Él, sin ser perfecto, se guarda para Él. Y en el segundo punto, de los versículos 4 al 8 que ya leímos, vemos cómo Dios toca la vida del que camina con Él, dejando que el diablo le toque la vida. No siempre pasa igual. Hablamos de Pedro, que también fue zarandeado por Satanás, que Dios lo permitió, conforme Cristo dijo que el diablo lo pidió. Y la semana pasada, voy a resumir mucho, por eso leí estos primeros 8 versículos. Nos detuvimos a pensar en cómo Dios piensa en nosotros, incluso antes de que suframos, ya está pensando en nosotros, para que cuando suframos, recordemos que no sufrimos porque Dios dejó de pensar en nosotros o de cuidarnos, sino porque hay un propósito en ello. Pero piense ahora conmigo, según los versículos 1 al 3. Pasó todo ese sufrimiento del capítulo 1, aunque fuera externo, y Dios seguía pensando en Job en medio de todo ese sufrimiento, porque Dios es el que le pone el tema a Satanás. O sea que Dios no nos descuida. De nuevo, lo que nos pasa no es que se le salió de las manos a Dios, es que está dentro del propósito de Él y me está cuidando en medio del proceso. Hay un verso en el Antiguo Testamento que viene a mi memoria que dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Caramba, pero nosotros quisiéramos que dijera:
que nunca pase por el fuego y que nunca pase por el agua. Ese es nuestro pensamiento del cuidado de Dios. Fuego y agua simbolizan dificultades y sufrimientos y problemas en medio de este mundo. Significa que el Señor, como dice también el Salmo 23, que lo repetimos mucho, que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cierto? Tú me vas dirigiendo como un pastor con su bastón a sus ovejas, pero me vas dirigiendo por el valle de sombra de muerte. Nosotros quisiéramos que dijera: Señor, no me pases por el valle de sombra de muerte. Y Dios dice en el Salmo: pasarás, pero yo iré con mi vara y mi cayado, con mi bastón de pastor dirigiendo tu vida. Por eso en este primer punto de los versículos 1 al 3 quiero que usted considere el hecho de que Dios no solo está al cuidado suyo antes de que sufra, sino mientras sufre, incluso con la acusación del diablo y con lo que las personas puedan malinterpretar de usted. Dios está pendiente de su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, todo lo que le pasó a Job alrededor, ya Dios lo sabía, y Dios le echa en cara a Satanás con las mismas expresiones del capítulo 1, según nos dice aquí el capítulo 2, versículo 3: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Es lo mismo que dijo en el capítulo 1, se repite en el capítulo 2, y Dios está contento porque el corazón de Job está dependiendo de él y por eso está guardado. Alguien podría decir: ¿por qué Job soportó todo ese sufrimiento externo, perderlo todo? Porque Job era muy buena gente. No, porque Job confió en Dios. ¿Recuerdan lo que vimos al final del capítulo 1? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si esto me está pasando, aunque esté metido el diablo de por medio, deje de tenerle miedo al diablo, que el diablo, por más diablo que sea, no es Dios. Dios lo permitió con un propósito para mi vida. Doy gracias a Dios porque tengo la vida, y aún perdiendo la vida tengo la eternidad después de esta vida, porque me ha dado a su Hijo Jesucristo. Y aquí entra el Evangelio. Dejar de tenerle miedo a las personas, lo veremos ahorita, pero también al diablo y a todos los entes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, porque Dios está por encima de ellos. No está en las regiones celestes, Dios está en su trono celestial gobernando todo conforme a su voluntad, y está cuidando mi corazón, mi corazoncito. Cómo pienso, cómo siento, cómo decido y cómo me afecta esto. Además, en el segundo punto de los versículos 4 a 8, como en el caso de la semana pasada, hablamos de que por medio de Satanás, que fue el que directamente obró con mala intención en Job, Dios tocó a Job, su vida circunstancial, y ahora el diablo le pide: déjame tocarlo en su persona. Si usted mira conmigo el capítulo 2, versículo 4, Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Esto es una forma de hablar más moderna de la traducción que la Reina Valera del 60 dice: piel por piel. El hombre va a dar todo por su vida. ¿Esto qué quiere decir? Si voy a sufrir, que sea algo muy externo, que no sea muy duro. Y si hay que cambiar algo mío, piel por piel. Es una expresión de esa época. Quiere decir que me pase algo, pero que no sea tan fuerte. ¿Qué tengo que dar o qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que sacrificar para que no sea tan tremendo el dolor? ¿Recuerdan a Abraham, por ejemplo? El padre de la fe, que cuando lo iban a agarrar y tal vez hacerle daño, él negó que su mujer era su mujer, aunque fuera parienta. Piel por piel, llévesela a ella, no me haga nada a mí. Caramba, sinvergüenza, ¿cierto? Dice: no, pero de los males el menor. Si me van a hacer daño, que le hagan daño a mi mujer. No se sacrifique tanto. ¿Cierto? Así sucede muchas veces. Nosotros arriesgamos personas, relaciones y hasta cosas. Somos capaces de dar con tal de que no nos toque mucho.
Y aquí quiero poner en su mente algo, porque hay una frase muy colombiana, no sé si en toda Latinoamérica está, dice que Dios no me dé nada. No sé si lo ha escuchado o lo ha dicho. O que me quite todo, con tal de que me dé salud. Caramba. Entonces su Dios se llama salud. Y si no tiene tanta salud como quisiera, ya Dios no es tan bueno con usted. Yo no estoy queriendo decir que quiera estar enfermo. Cuidado con querer estar enfermo. Si usted quiere estar enfermo deliberadamente, pues hay que pasarlo por consejería. Nos apoyamos de un psicólogo, de un psiquiatra también, porque eso no tiene sentido, no es normal. Estoy diciendo es que idolatramos la salud. Otros dicen: a mí que Dios no me dé plata, que me ponga donde hay, que me dé capacidad para trabajar, para poderla conseguir. Y si se disminuyen sus capacidades, por ejemplo, por una enfermedad, entonces ya Dios no lo bendijo. ¿Qué va a pasar? En estos días hablaba con una hermana en la fe de otra congregación con la que tengo contacto por las relaciones con la Sociedad Bíblica Colombiana, que al parecer está más saludable internamente que yo y que cada uno de nosotros, pero que externamente, aún con mucha salud, mejor que la de cualquiera de nosotros, con su edad avanzada, por su trabajo al parecer le está dando ciertas enfermedades. ¿Qué va a pasar cuando empiece el cuerpo a desgastarse y ya no puede hacer lo mismo que hacía antes, solo por el hecho del paso de los años y la cercanía de la partida de esta vida? ¿Lo va a aceptar? ¿O va a decir: no, el Señor me tiene que dar salud porque yo me siento joven como de 20? Vieja la cédula y viejos los montes y todavía reverdecen. Todos esos dichos los tenemos nosotros. Asimilar el proceso. El pastor Miguel Núñez tiene un triángulo que ya lo he escuchado de nuevo en consejería, que es, yo lo voy a cambiar por una A. El primero, que es expectativas, anhelos, aceptación y agradecimiento. Dice: si todos practicáramos eso sería muy bueno. Anhelos: Señor, yo quiero tener tanta salud para saltar montañas, yo quiero tener tanta plata para regalarle a todo mundo, invertir, yo quiero. Pues, ¿qué anhela usted? ¿Está mal anhelar? No, póngale los anhelos al Señor, dígaselos. Tal vez muchos de ellos se puedan cumplir en el Señor y para su gloria y por la fe en Cristo. Pero tengo que tener también aceptación. Dice: mijo, usted quiere mucho, pero eso no le voy a dar, le voy a dar esto, esto y esto. ¿Qué hay que hacer cuando no todo lo que anhelamos se nos concede? Hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿O no es así el Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada día, ¿cierto? Pero antes dice, antes de pedir el pan de cada día, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. De anticipado le decimos: lo que te voy a pedir sea conforme tú determinas. Tengo que anhelar, tengo que aceptar y al final tengo que agradecer. Y a veces nos quedamos solo en la punta de la pirámide, ¿no? Anhelo, anhelo, anhelo. Y se le vuelve a uno como la canción esa, entre comillas, cristiana. No tengo nada en contra de la persona en la denominación, pero que es totalmente antibíblica. Ya no anhelo, ni acepto, no solamente anhelo, sino que no acepto que Dios no me dé lo que anhelo, ni le agradezco por lo que me ha dado, que no es lo que anhelo, sino que le arrebato. Arrebato a fulanito, arrebato al diablo, arrebato a sutanito, arrebato a perencejito, a todo mundo le arrebato lo que es mío. Caramba, eso suena muy bonito, pero si usted trata de hacer eso nada más en el ámbito humano, lo meten preso por estarle arrebatando cosas a la gente. Ahora, en el ámbito espiritual, lo mismo. Sabemos que mucho de lo que nos ha robado Satanás, de paz, de bienestar, de relación con Dios, se nos es devuelto, pero porque Cristo pagó por ello, no porque nosotros lo arrebatamos. El que ató al hombre fuerte, como se expresa en el Evangelio, y el que lo saqueó fue Cristo cuando vino, vivió, murió y resucitó para salvarnos. Él fue el que le hizo todo y le arrebató la relación con Dios que habíamos perdido, porque nos incitó, pero nosotros por nuestro pecado sucumbimos ante la incitación. Ahora Dios quiere restaurarnos. Así que el diablo le aseguró algo a Dios, de Job. Verso 5: quítale a Job tu protección, Dios, quítale tu cerco, que también lo tocamos la semana pasada, Dios protegiéndonos, ¿no?
tócalo en su propio cuerpo, quítale la salud. Él dice, ay, sí, todo menos la salud, quítale la salud, y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Él va a maldecirte, Señor, por lo menos en el capítulo 2, y no abiertamente en ningún capítulo, aunque sí implícitamente en la forma como se quejó. Del capítulo 3 para adelante, Job no maldijo a Dios o no renegó contra Dios. Dios le dice, listo, tóquelo, y recuerde que si el diablo no logra que usted lo maldiga a Dios y reniegue de Dios, utiliza sus instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos del diablo? La música satánica, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos del diablo? Esas son las metodologías del diablo, los instrumentos que utiliza para para propagar su mentira, su robo y su engaño, son personas. Y aquí vamos a ver personas cercanas. Y aquí vamos a ver personas cercanas con buena intención. Ah, caramba, porque cuando uno le llega a alguien que sea un sacerdote de Satanás, de una secta falsa, o un delincuente, y le dice, venga, yo le ofrezco este negocito para que haga, pues usted dice, no, pues este es un narcotraficante, yo que le voy a recibir ese negocio, o este es un delincuente, o este es un pagano. Pero cuando llega su mujer y le ofrece una alternativa, la eutanasia, suena muy chistoso, pero es real, ¿no? O le ofrece, unos cercanos le ofrecen la alternativa, y en vez de ofrecerle la alternativa, lo que ellos le dan como solución a su conflicto resulta que va en contra de lo que usted mismo está experimentando, su relación con Dios, que fueron los amigos de Job. Los amigos de Job, ya lo veremos de aquí en adelante, hay una predicación solo para ellos, para ver cómo responden los que ven al que sufre. Los amigos de Job le ofrecieron de alternativa a Job que se arrepintiera de lo que no había hecho. ¿Cómo me voy a arrepentir de lo que no hice? Porque ellos estaban convencidos de que sí algo había hecho. Caramba, pero eso está raro. Eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Aquí veamos primeramente cómo Dios permite, ese es mi tercer punto, que las personas más cercanas cuestionen su integridad, la suya, la mía, cuando caminamos fielmente en el Señor, y nos desafían a desconfiar de Dios. Mire el capítulo 2, versículo 9. Después de que estaba tan mal, rascándose con la teja encima de lo que algunos dicen que era basura, de lo que le había quedado, y ceniza, que seguramente era símbolo de su dolor y su pérdida, como lo vimos la semana pasada, de pies a cabeza lleno de plaga. Verso 9, su esposa, esta versión es muy bonita, él lleno de sarna y ella lo llena de reproches. Queda bien lleno, ¿no? Lleno por fuera y lleno por dentro, por fuera de piquiña y por dentro de canzonería. Lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto, íntegro, intachable? Como lo quiero usted poner, recuerde que no era sin pecado, sino que trataba de servir a Dios en todas las áreas. ¿Todavía insistes en seguirle siendo fiel a Dios en todas las áreas de tu vida? Y mire lo que dice, maldice a Dios y muérete. Cuando Pedro dijo algo parecido, bonito a Cristo, le dijo, Señor, no se deje matar, en formas nuestras de hablar. Cristo dijo que tenía que morir por nosotros. Señor, no te acontezca tal cosa. Jesús inmediatamente identificó a Satanás detrás de las palabras de Pedro, así no estuviera poseído por el diablo, que hay que diferenciar eso. Simplemente por la estrategia del engaño, la autoconmiseración en contra de la voluntad perfecta de Dios, que incluye sufrir para la gloria de Él. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Así le dijo Jesús, es más directo, ¿no? De mí se he quejado muchas veces porque yo no soy muy directo, yo doy muchas vueltas. El Señor era directísimo. Yo hubiera dicho, a ver, Satanás, a ver, Pedro, ya ahí me equivocaba. A ver, Pedrito, a ver, piensa bien si lo que estás diciendo es lo que tú deberías pensar según lo que yo te he enseñado, o si es algo como que el diablo quiere sabotear lo que yo les he dicho que tengo que hacer. No, Cristo le dijo, chao, Satanás, para afuera. No me moleste la vida, aléjate de mí, Satanás. Bueno, Job no le dijo eso a la mujer, Job fue más como nosotros. Recuerden que también hay que mantener la relación, ¿no? Cristo se tenía que ir, Job tenía que quedarse con la mujer, usted tiene que quedarse con su pareja, con sus hijos, así que no se tire la relación tan rápido, por favor. Sea prudente, sea prudente.
haga como estamos viendo en los devocionales que estamos en Proverbios, pídale a Dios sabiduría, 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 sabiduría. Porque dice que ella le dijo: maldice a Dios y muérete. La esposa lo cuestionó por querer seguir siendo íntegro y lo retó a darle fin a su vida maldiciendo abiertamente a Dios. Pero aquí no sea tan ligero de juzgar la vida de la esposa de Job. Sabemos que lo que ella dice no está bien porque Job la reprende después. El texto no lo corrobora, pero las motivaciones las conoce Dios, no las conoce ni Job mismo en profundidad, ni nosotros mucho menos. De hecho, vea conmigo la reprensión de Job. Verso 10, pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. Ve que él es buena gente, ¿no? No le dices eres una necia, sino le dice hablas como una de tantas necias. Como diciendo: a ver, mujer, compórtate como una mujer sabia, como eres tú, pareces las necias. Entonces, o sea, fue prudente. Muy lindo, dijo el hermano por ahí. Un amorcito, un esposote. El asunto es que tal vez lo que pasaba era que ella estaba tan atribulada de ver sufrir a su esposo. Se le llenó el corazón de dolor. A ver, yo he dicho, hermanos, a veces en el ministerio oficial o en el ministerio no oficial cristiano, es decir, todos los cristianos somos siervos de Dios, ministros, y tenemos que servirle a los demás donde sea. Es más difícil ver sufrir a alguien que sufrir uno, y acompañar a alguien en su sufrimiento, porque caramba, uno quiere metérsele en el corazón si es un sufrimiento emocional para cambiarle la forma de pensar para que no sufra tanto, pero no se puede, eso solo lo hace Dios. Y a veces uno quiere en el sufrimiento circunstancial quitarle ese mal marido, meterle unos buenos hijos, ponerle un poco de salud, tirarle un poquito de plata, dejarla, eso se bate bien, se pone 5 minutos en el horno y que quede ya lista la persona con todo lo que necesita para que no sufra más, quitarle el sufrimiento. Pero eso recuerden, y por favor vayan conmigo en el libro de Proverbios, no ahorita sino en los devocionales, recuerden que eso ni los padres lo pueden hacer con los hijos. Todos los padres que quieren quitarle los sufrimientos a los hijos totalmente y que nunca les permiten sufrir desde pequeños, así sea simplemente el que no se le haga su voluntad cuando piden un capricho y luego que tenga que superar dificultades en la medida que van creciendo, sino que les quitan los sufrimientos y les dan todo, los malcrían y los hacen unos incapaces de afrontar adversidades en este mundo. Eso quiere decir que le ando más duro para que le vaya bien. No, eso quiere decir que no se desequilibre, guarde y cuide, pero sepa que parte del guardar y cuidar es enseñar a sufrir y acompañar en el sufrimiento al que sufre, incluyendo a sus propios hijos, incluyendo a su pareja, incluyendo a los amigos y a los hermanos en Cristo. La palabra maldice es la misma que se traduce bendice. Algunas versiones bíblicas, no se vayan a asustar, no es que sean Biblias dañadas, maltrechas, versiones satánicas. A veces la gente sataniza las versiones bíblicas, dicen bendice a Dios y muérete, en vez de decir maldice a Dios y muérete. Es que el término se traduce de acuerdo al contexto y creemos que es mejor así, porque lo que ella dice, ya termina el proceso, ya ha entrado en tantas dificultades, haz lo último que te falta. Así como con Sansón, recuerdan que Sansón, por su voto de nazareato en el Antiguo Testamento, mucho después de Job, creemos que Job es del tiempo de los patriarcas de Abraham, pero Sansón no tenía la fuerza en el pelo. De hecho, Chespirito hicieron una comedia sobre eso, le quitaron el pelo y le hicieron una peluca con el pelo que le cayera, entonces la puso y ya le volvió la fuerza. No, era que el cabello era lo último de su voto de consagración a Dios que faltaba, que era no pasar navaja por su cuerpo. Ya había roto aquello de no tomar sidra, vivía tomando trago. Ya había roto aquello que no debía hacer, que era contaminarse con mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Ya había tenido y se había metido con ellas. Era lo último que le quedaba para decir estoy consagrado al Señor. Era ya lo que le quedaba. Así Job, estás íntegro, pero si usted dice Dios y empieza a maldecirlo, pues se le termina el sufrimiento, porque Dios le manda la pena capital y ya paró de sufrir.
Como dicen en nuestra tierra hoy en día, metida la mano, metida el brazo, untado un pedacito, untado todo. Eso lo dice el diablo y el mundo dirigido por el diablo, pero eso no lo dice un cristiano. Un cristiano, y me unté un poquito, me limpio y me salgo. No me voy a dejar llevar. Recuerda, esa es la estrategia del diablo en pecados y en desánimo. Que dice, ya estoy desalentado, ya me sigo desalentando más. Ya estoy deprimido, me dejo llevar por la depresión. Ya hoy ni siquiera me bañé, ya mañana ni me levanto de la cama. Y ya ha pasado, peor todavía. Ese era el pensamiento de ella. ¿Por qué? Porque sufría mucho viendo sufrir a su esposo. Y yo creo que fue bien intencionado, pero mal dicho, usado por el mismo Satanás lo que ella dijo. Y aquí está el asunto: a veces nosotros como cristianos somos los malos consejeros. Que se está metiendo con usted, pues dele. ¿Qué le pasa? Somos mansos pero no mensos. ¿No ha escuchado usted eso? Cristianos pero tampoco tontos, ¿cómo se le ocurre? Uy, no. Lo dijimos cuando hablábamos de que debemos aprender a amar cuando veíamos la ley de Dios, pero aprovechar los recursos humanos que nos da Dios para llevar los casos ante la ley si es necesario, sin guardar rencor en nuestro corazón, pero no tomar la ley por nuestra propia mano, no acumular el deseo de venganza. Debemos saber aconsejar, debemos poner una cerca en nuestros labios. En estos días me pusieron un devocional de la regional y me tocaba precisamente el texto de Santiago, donde dice, al inicio de Santiago, que dice: sé pronto para oír, tardo para hablar. Excelente virtud que desarrolló Moisés después de 40 años de trato en el desierto, duro y tupido. Tenemos 2 orejas y una boca. Ojalá el doble de lo que hablamos sea lo que escuchemos, o mejor aún, que la mitad de lo que escuchemos sea lo que hablamos o lo que contestemos. Porque a veces con buena intención cargamos corazones. Eso lo vamos a desarrollar cuando veamos cómo se acerca el que ve a sufrir al que sufre estando en integridad. Pero quiero decirle, por favor, que guarde su corazón. Personas que sean bien intencionadas con usted y que sean cercanas a usted y que le amen a usted y que lo estimen, tal vez no le den un consejo fiel de parte de Dios, porque se dejan llevar por sus emociones y su deseo de que no sufra más. Y a veces ese consejero es usted mismo, que usted mismo se aconseja: yo no soy tonto, yo no me voy a dejar, o yo no me voy a dejar sufrir más, y termina sucumbiendo ante lo que Dios no quiere. Yo lo he dicho muchas veces, a veces los cristianos somos los primeros en dejar a la mujer o al marido, en dejar el trabajo o al patrón, en dejar a la familia o abandonar los hijos. Somos los primeros en dejar un tratamiento médico o abandonar una carrera. Y dice uno: caramba, pero no podemos sufrir un poquitico. Y a veces la excusa: soy un hijo de Dios, yo no estoy para sufrir. Caramba, somos los que deberíamos sufrir más, porque somos salvados por el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Somos los que al contrario deberíamos saber, ya lo dijimos, pasar por las aguas que no nos aneguen, pasar por el fuego que no nos queme, pasar los procesos más difíciles y que la gente pueda decir: ese es un creyente que no bota la toalla en medio del dolor y la angustia. A eso nos ha llamado el Señor, y ese es el aliento de Dios para su corazón. No que no sufra, sino que usted sea distinto a todos los demás en cómo sufren y qué hacen cuando sufren. La primera tentación es botar la toalla, pero es que ni Rocky botaba la toalla y por eso le fue tan bien en las películas. Perdió la primera pelea, pero luego de ahí para adelante la saga le fue bien. ¿Por qué? Porque botar la toalla es símbolo, si realmente es un llamado de Dios, de que estoy rechazando la voluntad de Dios para mi vida. Eso quiere decir que nunca diga que no a algo y que nunca abandone un proceso. Sí, lo debe abandonar cuando Dios lo guía a abandonarlo. Pablo estaba predicando en Hechos de los Apóstoles con su compañía, especialmente con Bernabé al principio,
y arrancaron dirigidos por el Espíritu Santo, y en un momento iban a entrar a una ciudad y el Espíritu Santo los dijo: por ahí no, pues abandone la idea de por ahí, váyase por allá. No diga: yo soy un hijo de Dios, no abandono, me meto por donde quiero. No, Dios lo está dirigiendo para otro lado. Ser sensible a la voz de Dios. Hay momentos en que hay que abandonar procesos, abandonar relaciones, abandonar cosas, pero que sea bajo la dirección de Dios, y no porque no simplemente queremos sufrir. Y no porque simplemente no queremos sufrir. Dios está formando nuestro corazón como un corazón fuerte, y para eso necesitamos sentirnos consolados por Él. Así que cuidado con el consuelo falso que nos ofrecen los consejeros bien interesados, pero mal dirigidos, no dirigidos por el Señor. ¿Qué sigue diciendo el texto? Vamos a terminarlo rápidamente. Aún así, después de que Job la reprendió, dice el versículo 10 a ella. Bueno, el versículo 10, veámoslo. Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Ambas cosas vienen de Dios, porque ya vimos que Él es el que da permiso, autorización o dirige todo lo que sucede. Y aún así, Job no pecó ni de palabra. Caramba, se contuvo. Hay una canción de Sovereign Grace que dice, de Ministerio de la Biblia, que dice: ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres siempre fiel, soberano y justo. Dios está al control, pero Dios es bueno y lo está haciendo por un buen propósito, permitiendo algo que es malo para nosotros o que nos está afectando mucho a nuestra persona. Job no solo tenía mujer. Alguien me preguntó en estos días: ¿le quitó todo? No le quitó todo. Le dejó a la mujer y le dejó a los amigos. ¿Y qué pasó con los amigos? Mire conmigo el versículo 11. Job tenía 3 amigos de lugares diferentes, y estos tenían fama de sabios. Lo vamos a ver después en todo el libro de Job. No lo vamos a leer todo el libro. Se llamaban Elifaz, que era de Temán; Bildad, que era de Suaj; y Zofar, que era de Namat. Cuando ellos se enteraron de la tragedia de su amigo, esto está buenísimo, qué amigazos, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Espectacular. ¿Sabe qué significan las palabras que se traducen como visitarlo y consolarlo y compadecerse, si no estoy mal, y consolarle en la Reina Valera del 60? Significan, recuerde que ellos eran muy gráficos y muy, para nosotros todavía, teatrales en su forma de vivir las emociones. La una significa menear la cabeza y la otra significa suspirar, de botar aire. ¿Por qué? Porque se supone que cuando usted llega donde una persona, usted muestra, todavía sin hablar, vamos a verlo no hablando, con sus actitudes, que está queriendo sufrir con él y está asombrado por el sufrimiento, que en otras partes significa también burla, ¿no? Menear la cabeza en burla. Pero este era menear la cabeza de asombro de lo que estaba sufriendo, y suspirar o exhalar fuertemente, como diciendo: wow, tremendo lo que está pasando. Sin hablar, porque dice el verso 12: cuando ya estaban a cierta distancia, se fijaron en él y no pudieron reconocerlo. Entonces rasgaron sus mantos, se pusieron a llorar, señales de la época de dolor, y en señal de dolor se echaron ceniza sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job, y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. Mire, hasta ahí eran buena gente los amigos, y no creo que dejaran de ser buena gente en el sentido de que tuvieran un buen propósito o un buen deseo para Job. El problema es que Job, que no entendía nada de por qué estaba sufriendo, porque no veía un pecado deliberado, tenía una buena causa, un buen motivo para preguntarle a Dios, dijo muchas cosas, a veces hasta incoherentes. Y ellos, que entendían mejor las cosas y que dijeron muchas cosas coherentes, tenían un mal supuesto en su mente. Al final ellos creen que Job está sufriendo por algún pecado oculto. Lo veremos en el resto de los capítulos. Pero hasta acá no habían dicho nada. No habían dicho nada. Y aquí es una cosa que es importantísimo para nosotros. A veces no nos duele tanto lo que estamos sufriendo, sino que la gente nos vea sufrir. ¿Recuerdan que la semana pasada les hablaba de mi acné? Un barro era una tortura. Hay otro barro. Se acabó el mundo. Pues bueno, ahora hay una cremita para untársela con tal de que se pueda tapar. Se acabó la tragedia. Cremitas, cinticas para tapar cuestiones en la piel.
terminan siendo cintas o cremitas para tapar cuestiones del corazón. Con tal de que nadie sepa que yo estoy mal, todo está bien. No. Así como dice la hermana. No, señor. ¿Cómo se le ocurre? En medicina existe una cuestión que es la cura falsa de la herida, que cierra bonito por fuera. Qué linda le quedó, parece un cierrecito mágico. Quedaron bien marcaditas las costuras de la sutura. Qué cosa tan preciosa. Y empieza a ponerse roja por fuera, pues está podrida por dentro. Puede estarle saliendo una pústula, una cantidad de infección, y toca abrirla, meter la mano o el instrumento que sea necesario, a veces una cánula. Y ustedes, los que han pasado por esos procesos o los que no y lo han visto en televisión, saben que hay que drenar, sacarlo que esté podrido adentro para que pueda recuperarse, porque nada sirve que se vea lindo por fuera pero podrido por dentro, porque se muere bien bonito pero se muere. Entonces no se puede dejar todo bien chévere por fuera, no se puede simplemente aparentar. Y ahí es donde viene el asunto con las amistades. Lo vieron, y sí, vemos por todo el resto del libro de Job que estos amigos entendieron mal el asunto, pero mal que bien, el primero que reacciona es Job. Yo estaba leyendo algunos comentaristas bíblicos dateados, como se dice hoy en día, informados sobre las costumbres de la época, y se cree que al parecer eso es lo que había que hacer en esa época: llegar y callado, no decir nada, mostrar dolor, a veces sobreactuado, como lo decíamos hace un rato, porque el dolor mío no es exactamente el dolor de la persona que realmente está sufriendo. Tengo que recordar eso para entender que yo no entiendo todo lo que ella vive. Dios sí sabe lo que está viviendo y ella, yo no. Pero quedarse callado era la costumbre, y no hablar para decir nada, sino hasta que el que sufría hablara. Y ahí sí poder hablar. Les voy a dejar de tarea que miren lo que empezó a hablar Job en el capítulo 3 para la siguiente semana. ¿Qué dijo Job? Como dijo un amigo, no, ¿qué no dijo? Lo primero que dijo fue: maldijo el día de su nacimiento. Versículo 1 del capítulo 3. Dijo el versículo 3 del capítulo 3: que perezca el día en que me concibieron y la noche que dijeron, ya nació un varón. Eso suena muy poético, muy bonito, pero significa mejor no haber nacido. Cuando contesta así, su dolor lo hizo hablar. Sus amigos no dijeron: déjelo que hable, no lo ataquemos, sino que más bien lo comprendemos y lo vamos a ir encauzando en oración, dirigidos por el Señor, y no supongamos nada de lo que hay detrás de él, si una vida de pecado o no. No, ellos se fueron a contestar. Pero mientras de nuevo callaron, solo hasta el capítulo 2 fue suficiente para que Job detonara con el capítulo 3. Y la misma integridad de Job, que vemos que no era perfección en el sentido de impecabilidad, que no fuera capaz, que fuera perfecto en el sentido de que superara todas las pruebas sin ninguna clase de conmoción, fue cuando precisamente lo vieron sufrir. Y de nuevo quiero ir finalizando con esto. ¿Qué tan capaz es usted, qué tan capaz soy yo de abrir mi corazón cuando estoy en dificultad, pedir ayuda y dejar que me vean sufrir y que me ayuden en mi sufrimiento? O tan pronto sé que alguien supo, o sé que se nota lo que estoy pasando, puede ser un sufrimiento o puede ser una tentación en la que estoy cayendo, para mí se acabó el mundo, porque definitivamente, además de todo lo que sufro, además de lo que estoy pasando, también la gente se va a dar cuenta. Yo no quiero que la gente se dé cuenta. La respuesta de Yorley Parra, capítulo 1, versículo 7 es: ¿y a usted qué le importa que la gente se dé cuenta? Que se den cuenta todo el mundo, con tal de que el Señor trate su corazón. O la gracia no es un avergonzamiento público deliberado. La gracia es una cobertura que ayuda al corazón cuando ha quedado avergonzado por su propio pecado o por su propia debilidad. Si caigo en detrimento o en deterioro de mi imagen, o en distorsión, o que la gente me ve mal, ¿qué si Dios está tratando con mi corazón y me está sanando?
¿Cuál es el problema? Por eso mucha gente no pide consejería ni pide ayuda. No, yo no quiero que nadie sepa. A veces en los conflictos internos, ¿no? A veces un grupito de 10 y en 10, a veces en la misma casa, uno le dice al otro: yo estoy pensando esto de mi papá o de mi mamá o de mi hermano, pero no le diga porque yo no quiero que sepa. Caramba, esto necesitamos que se sepa, porque pues si no, ¿cómo se arregla? ¿Cierto? En la iglesia vengo a decirle algo para que ore, pero yo no quiero que sepa la persona que yo estoy pensando de ella esto, o que ella está pensando de mí esto, o que yo estoy haciendo esto, que me pescó en esto. Caramba, ¿cómo vamos a hacer para arreglarlo todo si no dejamos que al menos hasta cierto límite seamos expuestos? Eso es orgullo. Eso es querer reemplazar a Dios y no querer ser tratados en nuestro corazón. Y eso es parte del consuelo de Dios, ¿sabe? Un corazón es consolado cuando se deja consolar. ¿Usted no le ha pasado? Usted va a agarrarle un animalito, una herida, le va a tocar la herida para sanarlo en un principio, pero después, cuando saben que lo está sanando, son más inteligentes que nosotros a veces, ¿no? Por su instinto y no por tanto pensar. Nosotros por mucho pensar, ellos por menos pensar, se dan cuenta que era para bien y se dejan hacer. En cambio, uno sigue mordiendo. ¿Sí? Ay, no, usted es para criticarme, usted es para decirme, usted es para sacarme en cara. ¿Y yo después qué hago si se dan cuenta? Si saben. ¿Y cómo quedo? ¿Cómo queda fulanito? ¿Cómo queda perencejito? Quedan igual, o quedan mejor todavía, porque son conscientes de lo que está pasando y quedan disponibles con la herida abierta para que entre la mano de Dios y saque todo lo que tiene que sacar y sane bien la herida y quede bonita por fuera y por dentro. Déjese consolar por el Señor. Abra su corazón a Dios, que a veces se nos acercan y nos dicen, ni siquiera nos dicen nada, como los amigos de Job, solamente nos abrazan. Ay, ya. ¿Cierto? Ya no está pasando nada, no pasa nada. Yo no sé qué es el proceso normal. Mi nieto, niños de 3, 2 años, 1 año, están aprendiendo a aceptar las dificultades, las emociones, pero caramba, uno de ya de 50 años y que alguien se le acerque a querer ayudarlo a uno y diga, no pasó nada, no, entrar en crisis. Así pasa a mi nieto a veces. No me pegué. No me pasó nada. Es en serio, así le pasa. Y en serio que así he visto personas ya de edad. Anhelos, aceptación. Usted puede querer que no le pase nada malo, pero acepte cuando le pasa que el Señor está tratando con su corazón. Y al menos llévese esto hoy de mensaje final: Dios quiere que usted se deje consolar y sea sanado en su corazón. ¿Y sabe cómo es el consuelo mayor? Lo veremos al final, pero les adelanto el final. Ya les he adelantado mucho del final para que se interesen en esta película, ¿no? Del libro. Dios restaura al final a Job, y adivinen qué, la restauración completa es cuando perdona a sus amigos. Así que adelante el proceso, vaya perdonando a todos los que le aconsejaron mal con buena intención, y deje que otros, a pesar de que se equivocan, participen del proceso, con tal de que usted esté queriendo que sea Dios el que lo guíe y filtrando todo lo que recibe por la palabra de Dios y en oración. Cristo nos salvó para que no solamente vayamos al cielo, sino que aquí seamos saneados en nuestro corazón y podamos pasar todo lo que en nuestra integridad personal nos haga daño bajo su consuelo, bajo su aliento, bajo su ayuda. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies conmigo en esta mañana para orar? Señor, ayúdanos, ayuda a nuestros corazones. Nos has dado la vida, por eso podemos hablar contigo como seres humanos, pero nos has dado a tu Hijo, por eso podemos dirigirnos a ti como tus hijos salvados por la obra de Cristo. Queremos que guarde nuestros corazones de caer en desesperación y angustia, en desánimo y desaliento, en apatía y alejamiento cuando sufrimos cosas muy profundas
que afectan mucho nuestro ser personal, no solo nuestra salud física, sino la salud de nuestro corazón. Desaliento, desánimo, amargura, apatía, ansiedad, angustia, preocupación, como veíamos el miércoles, a veces preocupados por lo que no hemos conseguido o tenemos, y también a veces desesperados por conseguir más de lo que tú ya nos has dado, en vez de estar agradecidos por lo que nos has dado, hace que nuestra alma se atribule y no descanse y sufra más. No es tanto sufrir, sino pasar el sufrimiento en Cristo. Y no es tanto que suframos cosas que sean imposibles de superar, como lo leía mi hermano Roldan al principio del culto en 1 Corintios capítulo 10, sino en que no reconocemos que tu consuelo y tu ayuda para tratar con nuestros corazones y hacernos más como Cristo es la salida que nos das frente a toda tentación y frente a toda prueba. Porque si nos has dado a Cristo, nos das la ayuda en el nombre de Cristo en toda circunstancia. Ayúdanos a perdonar a quienes han sido instrumento de Satanás deliberadamente por sus malas intenciones o inconscientemente aún con las mejores intenciones. Y ayúdanos, oh mi Rey, a desechar lo que otros y nosotros mismos nos hayamos dicho en medio del sufrimiento que nos aleja de ti o que nos hace renegar de tu obra en nuestras vidas. Aliéntanos entendiendo, Señor, que lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante tu mano, divino cirujano del alma, para que repares cada rincón de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, decisiones, y para que restaures cada día más nuestro corazón y lo hagas cada día más como el de Cristo, que sea capaz de honrarte en todo sin perder el gozo de la salvación. Te damos gracias, Santo Señor, por tu obra en nuestras vidas y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.